a dar paso a esta, que no es ponencia, realmente es un Q&A, porque tengo la suerte de contar con Luis de la Cámara, que es vicepresidente global de marketing de Robio, que actualmente pues tenemos la suerte de que esté aquí en Madrid porque está pasando frío en Helsinki a día de hoy. Y la verdad que para mí personalmente, que nos conocemos ya de hace más de 10 años, el poder contar con un perfil como el de Luis, que además lleva en la industria desde el 2006 y particularmente en la parte de mobile gaming desde el año 2013, si no me equivoco, Luis, y ha podido pasar por empresas internacionales como King, como Electronic Arts, ha estado en Take-Two, actualmente está en Robio. Has estado también en la parte de realidad virtual, ¿verdad? Si Bueno, no. una empresa que hacía cosas de eso, lo que pasa se estaban pivoteando a otra cosa de mobile gaming y eso cuando yo entré. Bueno, Sí. pero que no es poco. Sí. Yo creo que pocos currículum y poca gente como Luis, que además bueno, pues tiene esta cosa de esa visión internacional que muchas veces nos falta desde el mercado español, ¿no? Entonces, gracias Luis por acompañarnos, gracias por venir hasta aquí. Siempre es grato desde ESNE el que podamos contar con gente como él. Y Luis, aparte de estar aquí, ya sabes que esto va en el contexto de Fan Sirius. ¿Cómo fue? ¿Has estado allí? ¿Qué tal tu experiencia en Bilbao? Ahora con la Pues pandemia, que está la cosa de esta manera. sí, pues la verdad es que creo que fui a la primera gala, si no las primeras dos. Ahora no recuerdo muy bien, pero porque hace ya casi una década de que lleva esta iniciativa, que me parece estupendo, bueno, con Pablo y toda esta gente. La verdad que yo creo que fue un antes y después para España tener algo de este estilo, porque es la primera vez que realmente se decía algo de este tamaño y que se tomaba muy bien. Realmente se toma la industria más en serio, y todo lo que han movido desde ahí del País Vasco con esto está genial y bueno, me alegro de que por fin ahora en Madrid también se está haciendo cosas con este evento, pero sí que me acuerdo, además se hizo como una gala tipo los Goya casi, se daba premios y todo a la gente de la industria, por lo menos y se traía gente bastante interesante. Y aquel entonces yo estaba ya más enfocado en lo que es el mercado español y estaba haciendo marketing para intentar vender productos, videojuegos de consola en lo que era el mercado español y el mercado portugués. Y es verdad que justo después de eso ya me abría a temas más globales, digamos, internacionales. Bueno, esto nos da pie precisamente a preguntar cómo ves la situación actual de la industria en España y aquí en dos ámbitos, que sería lo interesante, ¿no? Por una parte, a nivel de desarrollo, a nivel de estudios de desarrollo, que yo creo que siempre hemos tenido a Joaquín de Blackmouth Games precisamente hablando pues, su experiencia y cómo una empresa desarrolladora pues tiene ese hito, ese reto por delante, que es lanzar una empresa de videojuegos, que no siempre es fácil. Y por otra parte, ¿cómo ves también a España a nivel de internacionalización de esos proyectos? Porque tú has estado precisamente en la parte de marketing de lanzar producto y sabes la complejidad que lleva todo esto. Sí, la verdad que, bueno, España la verdad, es un país bastante importante lo que es dentro del sector de videojuegos, aunque igual no se le da tanta importancia como se merece, pero yo veo a España como digamos, como en tres grupos. O sea, lo digo, el sector de videojuegos realmente lo veo como en tres grupos. Por un lado están lo que llevaba desde hace casi 20 años o más incluso, que son las oficinas comerciales de las grandes editoriales, como puede ser Electronic Arts, como puede ser Microsoft, Sony, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que algunos están empezando a cerrar, ya que se empieza a llevar un poco más la comercialización de producto desde manera más centralizada. Y más cuando ahora hay más games as a service, ¿no? Digamos, más juego online y eso, entonces ya el producto físico es menos importante. Pero digamos, eso es lo que realmente ha habido durante muchos, muchos años. Es como tú y yo hemos entrado en el sector gracias a ese tipo de oportunidades. Luego está, por otra parte, te diría, como las empresas como Blackmouth, ¿no? Que son al final startups y empresas que realmente tienen
ganas de crecer, que tienen mucha ambición, pero que por otro lado muchas veces se forman simplemente porque gente que le gusta los videojuegos no es que tenga, digamos, mucha experiencia en ello, pero simplemente se juntan y tienen una idea para un juego. Aunque eso poco a poco se va profesionalizando más y podemos luego hablar un poco más de las oportunidades que hay ahí. Y luego está otra parte que igual la gente conoce menos, es que hay cada vez más empresas internacionales que han decidido que España es un sitio ideal para abrir una oficina de contenido y de crear juegos y de crear contenido para los juegos. Barcelona ahora mismo en lo que es mobile gaming es la ciudad que más triunfa en este sentido. Es uno de los hubs más importantes de mobile gaming en todo el mundo. O sea, compite con Helsinki, compite con Berlín, con Estambul y con Londres y todos estos, y poco a poco pues quizás otras ciudades puedan empezar a abrirse un poco a eso. Pero para que os hagáis una idea, en Barcelona hay oficinas como de King, que son como 500 personas empleadas ahí creando juegos. Scopely es otra empresa que tiene más de 400 personas en Barcelona. Está Social Point, que es una empresa de ahí, de Barcelona, de origen español y catalán, y también que ha triunfado, que a día de hoy ya es parte de Take-Two Interactive porque fue absorbida. Luego, por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar en Sevilla con General Games, que fue también absorbida por Scopely. Pero cada vez más España, la gente ve a España como un sitio, un destino ideal para montar sus oficinas. Y la razón principal es un poco el hecho que está en la parte occidental de Europa. Hay muchísimo talento en España, sobre todo a nivel artístico y a nivel de desarrollo. Y luego, por otra parte, es muy fácil de atraer el talento fuera de España a España. Es decir, a otros países es más complicado, pero al final con nuestro clima, con nuestra cultura, con nuestro, digamos, estilo de vida, pues al final hace que España sea un sitio muy atractivo para atraer gente de talento fuera. Aparte que los sueldos, cuando una oficina mira este tipo de decisiones, mira también el tema de sueldos. Es verdad que los sueldos en España pues no son tan altos como en otras zonas y por lo tanto es más fácil ampliar digamos, la cantidad de gente que uno necesita para poder abrir una oficina. Yo creo que aquí lo que creo que el siguiente nivel que tiene que hacer España es un poco como lo de Blackmount, ¿no? Cada vez más empresas que no solo sean colegas que se juntan para hacer un juego, sino gente que se lo toma realmente como un negocio, porque al final no deberíamos olvidarnos de que esto es un negocio. O sea, obviamente no hay que olvidar la parte que hace que este negocio triunfe, que es la parte de diversión y entretenimiento, pero al final también hay que abrir, hay que iniciar proyectos sabiendo que tiene que ser algo que sea rentable y que tenga un plan de negocio. Y creo que ahí es donde quizás en España todavía nos queda todavía por aprender, aunque bueno, hay ejemplos como el que acabas de mencionar que lo están haciendo muy bien. Y eso lo que sí que veo, por ejemplo, en Finlandia, pues que hay muchísimos proyectos que triunfan en Finlandia y Suecia, por ejemplo, pero porque son gente que sabe la parte de desarrollo de juego, pero también entiende también la parte de negocio. Y tiene esa ambición de crecimiento y esa ambición de que no está pensando en el mercado finlandés, porque el mercado finlandés es muy pequeño y por ahí no va a triunfar. Entonces ya piensa a nivel global. Y creo que a veces España pensamos mucho solo en el mercado español y realmente tendríamos que mirar al mercado internacional. Bueno, y hablando de precisamente mercados y lo masivo de los mercados, esa llegada internacional, decía al inicio precisamente que Luis lleva desde el 2013 enfocado en ese mobile gaming y también diste el salto, ¿no? de venir de plataformas como videoconsolas de sobremesa, incluso portátiles, porque bueno, era el mercado que precisamente imperaba Sí. en el sector del videojuego. ¿Qué diferencias ves? Porque has hablado también de Games as a Service, pero ¿qué diferencias realmente ves desde un punto de vista de negocio y desarrollo de los proyectos de mobile gaming versus esos proyectos más enfocados al mercado de sobremesa, más tradicional de consolas? Claro. Sí, el tema es que es curioso porque, claro, yo empecé como tú hace más de 15 años ya
Y ahí empezamos, tanto tú y yo como empezamos con juegos de consola, en la parte de marketing, en la parte de comercialización. Pero, y la verdad es que para mí por lo menos fue una experiencia espectacular. Tuve la suerte de poder viajar a ver estudios en Canadá, en San Francisco y por ahí. Y realmente los grandes proyectos de consola y eso son obras de arte, son auténticas obras de arte. Tuve la suerte de trabajar en BioShock, en Borderlands, en Mafia 2, en varios, y hablar con la gente y trabajar cerca de la gente que creaban esos juegos. Y la verdad es que son grandes. Ese tipo de desarrollo es más parecido a lo que es en la industria del cine casi, ¿no? Son grandes producciones que cuestan millones de dólares, que son proyectos de muchos años, y la manera de hacer marketing para un juego, para esos juegos, realmente es la famosa palabra hype, ¿no? Crear expectación. Entonces, cuando uno hace marketing para un juego tipo pues eso, un tipo pues BioShock, imagínate que el día de mañana sale otro BioShock, ¿no? Pues lo que intentas hacer es trabajar con la prensa, trabajar con redes sociales para intentar crear la mayor expectación posible dentro de lo que es la comunidad de fans del juego y ese tipo de juegos, ¿no? Y realmente intentar conseguir vender lo máximo posible en el primer día de lanzamiento. Entonces, tradicionalmente, el juego de consola ha sido mucho de realmente una idea e intentar crear, digamos, la máxima expectación posible. En el mobile gaming, que yo cambié en 2013, es verdad que la gente, cuando yo les dije que me iba a ir a mobile gaming cuando estaba trabajando en consola, me dijeron, ¿cómo? ¿Por qué quieres ir tú a mobile gaming? Y es verdad que había como una especie de mentalidad eso no son videojuegos de ¿Qué verdad. daño hizo la Engage? Exactamente, el Engage, ¿no? Y realmente me sorprendí a mí mismo de lo avanzado que era mobile gaming, ¿no? Porque se hace de una manera totalmente diferente. Es mucho más, al final, Games as a Service, es mucho más de datos, analítica, se mide todo. Estás haciendo la manera de desarrollar estos juegos es constantemente ir probando y teniendo feedback y ir como mejorando el producto a través de ese círculo de feedback, de probar, tener el feedback, probar, tener el feedback, y eso un poco mucho más parecido a como sería el desarrollo tecnológico de una app tipo WhatsApp o tipo Instagram o lo que sea. Es un poco más ese tipo de proceso. Y realmente el trabajo duro empieza una vez que lanzas el juego. Porque una vez que lanzas el juego, si tienes éxito, ese juego te va a durar 5 o 10 años, si no más. No sé si jugáis algún juego de mobile gaming, pero algunos juegos tipo Clash of Clans o Candy Crush son juegos que llevan desde el 2013 o 2012 incluso, creo, y todavía a día de hoy siguen teniendo días récord de ingresos. O sea que y no paran de sacar contenido. Lo que sí que veo es que poco a poco vamos a un mundo en la cual las líneas que separan PC, consola, móvil se están borrando. Y al final, bueno, Fortnite, bueno, no sé si sabéis, pero Epic ha tenido una pelea con Apple bastante gorda, pero ahí es verdad que hasta entonces el juego se podía jugar en PC, en consola y en iPhone y en Android, y de manera que podrías incluso jugar con gente que estaban jugando en distintas plataformas a la vez. Y Genshin Impact, que es otro juego que ha hecho esto, no sé si lo conocéis, pero bueno, cada vez más, digamos, vamos hacia allá, porque el jugador de día de hoy, lo que le interesa realmente es la experiencia y el juego, no tanto en dónde jugarlo, ¿no? Y quiere poder jugarlo donde él o ella quiere. Sí, bueno, esto y además tiene mucha relación con el mundo del e-commerce o compra online, ¿no? De la omnicanalidad, que es una cosa que hablamos. En videojuegos siempre hablamos de los multiplataformas, ¿no? Pero yo creo que es un tema de omnicanalidad, es decir, poder jugar al juego que quiera, donde quiera, en el momento que quiera y de la manera que yo quiera, utilizando la plataforma que yo en ese momento disponga. Estás hablando de casos como Genshin Impact, grandes éxitos. ¿Crees que los estudios de desarrollo quizás que tienen menos
equipo, vamos a decirlo así, tendrían que pensar? Antes un compañero, uno de los asistentes, hablaba del transmedia, ¿no? La importancia que también tiene el contenido en diferentes canales, pero también a la hora de generar esa idea y poder lanzarla al mercado, ¿cómo tendría que ser? ¿Esa idea tendría que ya estar conceptualizada para ser consumida a día de hoy en diferentes plataformas? ¿Estamos en ese punto ahora mismo, Luis? O sea, tú dices de pensarlo desde el primer momento en las plataformas. Exacto. Yo creo que una cosa que intento... o sea, una cosa que nosotros hacemos en el departamento de marketing que llevo es trabajar muy de cerca con los desarrolladores. Tradicionalmente el marketing está en una oficina y hablo de empresas grandes, ¿vale? Pero tradicionalmente tienes marketing en una oficina y desarrollo de producto en otra oficina, a veces en el otro lado del mundo. Pero cada vez más eso no funciona. Y entonces lo que realmente acabas teniendo es en el mismo equipo marketing y desarrollo de producto juntos. Y lo que yo siempre digo es que al final, cuando sea un videojuego, sea cualquier producto que uno desarrolla, debería hacerlo pensando en el usuario, para quien lo hace. Entonces, cuando tú tienes una idea, lo primero que tienes que hacer es ver si esa idea hay un mercado para ello. Si hay realmente no es un mercado nicho, ¿no? Porque al final, si quieres triunfar, quieres tener un mercado bastante amplio, quieres tener una audiencia bastante grande. Entonces, lo que intentamos nosotros hacer en marketing es trabajar con esos desarrolladores en probar esas ideas y explorar con esa audiencia, con ese target, cuáles son las posibilidades de poder llevar ese proyecto a una comercialización exitosa. Y entonces, eso, por un poco para tu pregunta, nosotros lo que intentamos en ese momento también pensar es, a priori, no pensar tanto en la plataforma y pensar más en el usuario. Y en base a la idea, al concepto que tenemos para el juego, más el usuario en la cual estamos explorando, ver al final cuáles son sus hábitos y dónde va a jugar, ¿vale? Y cómo realmente va a querer disfrutar de esa experiencia. Y obviamente en ese proceso se puede pensar en cómo se puede llevar, a una realidad ese proyecto. Ahora, dicho eso, también es verdad que al final el equipo con quien trabajas tiene un expertise, tiene un conocimiento, entonces tampoco es tan fácil para alguien que sepa desarrollar en móvil de repente decir que va a hacer un juego de consola y viceversa, ¿no? Entonces, una cosa es la idea y otra cosa es luego en práctica, sobre en la realidad lo que necesitas. Entonces también es verdad que también un equipo, sobre todo es un equipo pequeño, también tiene que pensar dónde tiene su conocimiento y la manera más rápida de poder tener un primer éxito, aunque sea un éxito pequeño, para luego financiar el siguiente y poco a poco ir a proyectos más ambiciosos, salvo que la ruta sea de levantar capital, de ir a hablar con gente de capital riesgo, que es una cosa que en España no se suele hacer mucho, pero os digo que fuera, si alguno de vosotros estáis pensando en montar vuestro propio estudio de videojuegos, lo que se suele hacer en muchos países es realmente intentar hablar con financiación de capital riesgo. Y lo mismo que el que tiene una idea de una startup tipo Just Eat o algo así, pues es el mismo concepto, ¿no? De decir, oye, tengo este proyecto, tengo este plan de negocio, creo que puedo llevarlo al éxito y necesito X cantidad de capital para poder llegar al primer hito. Sí. Sí, la primera release. El videojuego, el producto mínimo viable. Exactamente. Bueno, hablabas en temas de marketing, que es súper interesante. Siempre cuando la gente que hemos trabajado en marketing se piensa del marketing desde el punto de vista de la promoción y no del acompañamiento del producto, ¿no? Entonces, para mí es súper relevante todo esto, ¿no? A día de hoy, que estás en Rovio y que es una de las grandes empresas a nivel global, tradicional, desde Angry Birds, que sería el primer gran éxito o hit, que no el primer juego lanzado al mercado. No. Tuvieron muchos hasta conseguir lo del Angry Birds. Efectivamente, hay una historia alrededor de todo esto, de típicas leyendas de la industria. Claro. ¿Cómo es la estructura de vuestro departamento de marketing? Porque estabas hablando, ¿no?, de... Oye, en otras empresas están en una parte del mundo, eso lo que hace es que haya una desconexión y a veces, precisamente, muchos videojuegos fracasen. Pero ¿cómo estáis vosotros desde Rovio gestionándolo y cómo lo gestionas tú desde tu llegada?
Pues mira, yo en mi departamento, bueno, nosotros en Rovio tenemos el departamento que yo llevo que se llama Mobile Gaming Marketing, ¿vale? Porque luego aparte de mi equipo está un equipo que se llama Brand Marketing que lleva temas de marca, de la marca de Angry Birds, entonces trabaja con temas contenido tipo pues la película, las series en Netflix, pues campañas en general para hacer que se conozca más la marca de Angry Birds. Luego está Brand Licensing, que es otro equipo que está fuera de mi departamento, que ellos son los que, digamos, hacen los acuerdos pues para las cosas que veis en supermercados con los Angry Birds y ese tipo de cosas. Que también al final eso es, por un lado, para tener ingreso, pero también pues pensar estratégicamente posicionar la marca para que se vaya conociendo más, que al final tiene un impacto sobre luego las descargas y la cantidad de gente que juega a los juegos. Y luego hay otro equipo que está fuera de mi departamento que se llama Relaciones Públicas y Comunicación. Y al final ellos trabajan mucho porque al final nosotros somos una empresa en bolsa y entonces hay, digamos, relación con inversores y mucha comunicación que tiene que ver con nuestros resultados financieros. Entonces por eso trabajan muy de cerca con el CEO. Pero luego dentro de mi departamento realmente nosotros nos enfocamos en la parte de juegos, en la parte de gaming. Y en mi departamento somos unos 60 personas y esas 60 personas están divididas en 4 equipos. Tenemos por un lado un equipo que se llama User Acquisition, que es adquisición de usuarios, que otra manera de llamarlo es Performance Marketing, es decir, marketing digital en la cual tú intentas hacer, que haces publicidad en Facebook, en Google, en otros juegos, en otras apps, todo de una manera donde miras muy de cerca el retorno de inversión que estás consiguiendo. Si tenemos tiempo luego puedo explicar lo que queráis sobre eso, pero es un tema muy técnico, pero es la base de cómo funciona el marketing dentro de mobile gaming. Es decir, que todo se mide mucho y se tiene mucho cuidado en la manera de escalar tus juegos y eso, en conseguir más usuarios. Hay otro equipo que se llama lo que llamamos Marketing Creative Production, que al final es un equipo de artistas y de editores de vídeo y eso, que nos hacen todos los anuncios que usamos para nuestras campañas de adquisición de usuarios. Y ese equipo luego trabaja con muchos partners externos para poder producir más contenido. Para que os hagáis una idea, el año pasado creamos 7.200 vídeos para el nivel de cantidad de marketing digital que hacemos. Luego está otro equipo que se llama Product Marketing Managers, o sea, digamos, marketing de producto. Y al final ellos son los que ellos trabajan directamente dentro de los estudios de desarrollo. O sea, ellos son miembros, aunque oficialmente son de mi departamento, ellos realmente su escritorio y eso está en el mismo estudio de desarrollo. Trabajan directamente con los desarrolladores y ellos realmente su enfoque es ayudarles, lo que hemos hablado antes, de cómo desarrollar el mejor producto para el mercado para asegurar de que hay más posibilidades de éxito y que realmente se esté desarrollando todo lo que desarrollamos con la mentalidad de esto es bueno para el usuario, esto es bueno para el jugador. Luego también está en comunidad y soporte técnico. Y ya por último está lo que llamamos UX Research, que es un poco como, no sé cómo se diría en castellano, como investigación un poco de mercado, investigación de usuarios, el que hace focus groups, el hacer encuestas con los jugadores y un poco cada vez conocer más. Y ellos trabajan muy de cerca con los Product Marketing Managers. Entonces, digamos, eso sería un poco la estructura que tenemos, pero ya digo que la mitad del departamento está realmente metido directamente en los estudios de desarrollo. Bueno, y otro tema, además me parece claro que cuando estamos hablando de grandes empresas, esto trasladado a un pequeño estudio es inviable, pero... Bueno, pero una cosa, es inviable en esa estructura. Exacto. Pero lo que sí que se puede hacer es, cuanto antes, si alguno de vosotros estáis montando vuestro propio, digamos, mini estudio de videojuego, intentar rápidamente conseguir a alguien de marketing que trabaje con vosotros desde el primer momento. Y repito, no pensando en marketing simplemente en la parte promocional, que es una parte, obviamente es una parte muy importante,
pero en la parte realmente de entender el usuario, de crear comunidad, de tener ese círculo de feedback de cuando vas probando pues prototipos, o luego entras en alfa, o luego entras en beta y todo ese tipo O luego de cosas. entras en tener que pivotar el proyecto. Exactamente. Sí, sí. Y para mí una cosa importante precisamente todo esto es la cultura de empresa, ¿no? No es lo mismo, volvemos otra vez a tener un estudio de 4 o 5 personas, a tener una cultura empresarial con equipos de más de 60 personas en los que tienen que estar bajo el mismo ala, y ahí pues toda la parte de misión, visión, valores, filosofía de empresa. ¿Cuál es la que desde Rovio ahora mismo se está llevando? ¿Cómo lo estás tú trasladando también? Porque tú tienes la tuya particular, que ya Claro. después de 15 años me imagino que está muy particularizada, y yo creo que también estarás dejando tu impronta allí. Bueno, lo primero es que la misión de Rovio como empresa es lo que llaman, lo voy a decir en inglés, que es We Craft Joy, que es producimos felicidad. Y eso al final es, intentamos, aunque eso es algo un poco, pues puede ser hasta ambiguo, intentamos interpretarlo para cómo significa eso para nosotros como departamento de marketing. Y al final, entonces, lo que nosotros realmente pensamos es eso, es la parte de trasladar esa felicidad al usuario al final, al jugador. Realmente, al final, lo mejor de esta industria es que estamos creando productos que estamos creando entretenimiento. O sea, para mí no hay mejor sector del mundo para poder crear entretenimiento, porque a diferencia del cine o a diferencia de la música, esto es un entretenimiento mucho más interactivo, mucho más participativo, en la cual el usuario, el jugador, se mete en esa situación y disfruta, y es parte del todo, ¿no? Entonces nosotros, al final, el usuario está al centro de todo. El jugador es lo que realmente importa, lo que más importa de todo. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no tienes jugadores que quieren jugar ese juego, estarás creando arte, pero no estarás creando un producto. Que, por cierto, hay mucha gente que crea videojuegos simplemente por la parte artística, y eso es muy loable, pero si estamos pensando el tema de videojuego como un producto, primero tiene que ser que le estemos dando un valor de entretenimiento a un grupo de jugadores, y para realmente triunfar, cuanto mayor sea ese grupo de jugadores, normalmente mejor, aunque también tienes la posibilidad de ir a un nicho que puede estar muy, muy enganchado y que también puede pagar. Pero entonces, digamos, nuestra visión es que el jugador esté al epicentro de todo, y que nosotros somos una herramienta casi para los desarrolladores de juegos, para que ellos no olviden eso, y que nosotros estemos siendo, digamos, los que ayudamos a comunicarnos con esos jugadores desde el primer momento, desde la idea hasta 10 años después de lanzar el producto. Ojalá que sea un juego que triunfe tantos años, porque al final ahí es donde realmente está el negocio. Sí, y esa es la gran diferencia, como hablábamos antes, del mercado a lo que era antes las marcas legacy a lo que es la actualidad. Hemos hablado de marketing, hablemos un poco de la parte de desarrollo en mobile gaming, que creo que también es importante entender, o que puedan entender la gente que nos está oyendo, cómo se estructuran los departamentos de desarrollo en una empresa de mobile gaming, a diferencia de esa tradicionalidad de otras empresas en las que has podido estar. Bueno, igual no hay tanta diferencia de hoy, porque es verdad que los juegos de móvil tienen producciones muy grandes, y cada vez las plataformas móviles tienen la posibilidad de desarrollar contenido bastante HD también. Entonces, ya dependiendo de qué tipo de juego uno desarrolla, pues puede ser una estructura de una manera u otra. Yo creo que en el tema por ejemplo, puedo hablar de Rovio. Nosotros estamos divididos en varios estudios en base a distintos géneros, ¿no? Tenemos un estudio que se desarrolla, que se enfoca a juegos de puzzle. Hay otro que está enfocado en juegos más tipo tirachinas, como el clásico Angry Birds. Y luego hay otro que están haciendo juegos en Copenhague, que están haciendo juegos de RPG. Y otro en Montreal, que está pensando en juegos del futuro, metaverso, NFTs, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros
en cada uno de esos estudios realmente lo que tienes es distintos, lo que llamamos game teams, equipos de juego, es decir, porque muchas veces un estudio está desarrollando más de un solo juego a la vez, o igual tienen un juego que ya está en el mercado y que están manteniendo, están haciendo, digamos, lo que llamamos live ops, están haciendo eventos. Y por otro lado, o sea, creando nuevo contenido para ese juego, y mientras tanto hay otro equipo que igual está desarrollando, uno o dos equipos que están desarrollando el siguiente juego, ¿no? Y entonces el tamaño y la estructura de cada uno de esos equipos depende el estado en la cual está, en qué fase está cada juego. Es decir, si es un juego, estamos en el fase de concepto, suele ser un equipo de prototipo muy pequeño, que suele ser un diseñador, un artista o dos artistas o lo que sea, y un par de programadores y una persona de marketing. Y entonces ellos están explorando, están en una fase de exploración. Una vez que tienen una idea sólida y que ya entran en producción, pues ya, digamos, no cambian los perfiles, pero se añaden más. Digamos, un par de artistas más, un par de desarrolladores más, quizás un par de diseñadores, igual un diseñador de niveles, que no es lo mismo que un diseñador de juego, y quizás añadimos una persona más de marketing y eso. Y luego ya cuando ya estás cerca del lanzamiento o ya cuando lanzas, pues ya estamos hablando de equipos con una estructura mucho más grande. En Rovio es verdad que no solemos tener equipos de juego más grandes creo que el más grande que tenemos tiene como 35 o 37 personas, pero he trabajado por ejemplo, Candy Crush. Tuve la oportunidad de 2 años trabajar en Candy Crush. El juego original de Candy Crush tiene más de 100 personas trabajando en ese juego. Y entonces ahí lo que están es dividido por equipos. Entonces igual tienes un equipo que se enfoca en eventos nuevos, otro que está haciendo solo nuevos niveles, otro equipo que está haciendo cosas de infraestructura y de herramientas tecnológicas, otro equipo que está desarrollando el próximo gran feature que van a sacar, y cada uno de esos tiene su propia estructura también de desarrollo, de artistas, de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo del tipo de empresa, del tipo en qué momento está un juego, pues eso puede cambiar. Ya los de consola no se lo sabe, pero igual son un equipo de 200, 300 personas porque son grandes producciones, y ahí, sobre todo donde hay mucho es en lo que serían gente pues developers y artista, mucho artista. Bueno, muy interesante. Me estaban diciendo casi que nos quedamos sin tiempo. Vale. Antes de pasar a las preguntas del público, te voy a hacer la pregunta que es indudable. ¿Cuál es tu juego favorito, Luis? No vale que sea de la empresa a la que estás trabajando. No, tranquilo. Vale, ni uno de los que he trabajado. No, para mí el que más me marcó fue GoldenEye en el 64. Entonces igual ahí estoy... En la Nintendo 64, no en el 64, que todavía no habías nacido. Eso es importante. Perdona, en la Nintendo 64, que al final igual estoy... igual hay gente aquí que no sabe lo que es la Nintendo 64, no sabe lo que es GoldenEye. Pero GoldenEye, pues el juego de James Bond, pero era uno de los primeros juegos que tenía era como una especie de shooter en que tenías un multijugador a 4 personas. A 4, exactamente. Pantalla 4, y era como el primer party game, o sea, juego de donde te juntabas con tus amigos y los 4 jugando a la vez. Era como un poco la experiencia que tienes a día de hoy jugando al Call of Duty, pero ya todos juntos en la misma habitación, y obviamente con una pantalla muy diferente, pero no sé, le tengo un gran recuerdo, aparte de que el single player, el modo de un solo jugador, me encantó. La verdad que también era una experiencia. Se recorre el rumor que parece que va a haber remake, no hay remake. Sí, pero cada vez que lo dicen... Y además estos juegos son los típicos que lo vuelves a jugar a día y dices, menuda mierda de juego. ¿Sabes? Te iba a intentar ser más elegante y decirte, no juguéis a juegos que tenéis buen recuerdo de él, por lo que pueda pasar, ¿no? Exactamente. Pero pasa con las películas de los años 80, o sea, es que es exactamente lo mismo. Bueno, gracias, Luis. ¿Preguntas? ¿Me bajo si tenéis? ¿Sí? Voy para allá. Hola, una pregunta. Has comentado antes que las empresas grandes pues se dividen en equipos y lo que hacen esos equipos pues después va para el juego principal o lo que sea. Pregunta, ¿el filtro que decide si meterlo o no está dentro del equipo o ya cuando la idea o el producto ha salido del equipo?
¿El filtro para meter el qué, perdona? Sí, por ejemplo, ya unos niveles, ¿vale? Entonces, el equipo ve que los niveles que se han hecho pues están guay y que están ready para meterse en el juego. ¿Ese filtro es lo que se necesita para implementarlos en el juego? ¿O hay alguien fuera del equipo que conecta las diferentes partes y ese es el verdadero filtro? No, es el propio equipo. El equipo tiene, digamos, usamos una palabra en inglés que se llama ownership, ¿no? Tener un poco su propia potestad de decir lo que entra y no entra. Ellos, al final, lo que hacemos mucho, sobre todo en mobile gaming, es A/B testing, ¿vale? Que es decir, dividimos los jugadores en 2 grupos o en 3 o 4 grupos y probamos. Cuando tenemos nuevos niveles, probamos los nuevos niveles con una parte del grupo y comparamos con el otro. Y a veces dejamos que los datos decidan por nosotros. Vemos que las sesiones son más largas en estos nuevos niveles comparado con otros. O que se están gastando más dinero, que al final es un poco con free to play. Al final lo que intentas hacer es que la gente siga jugando y que la mayor parte de posibilidad la gente se convierta a lo que llamamos pagadores. Entonces, digamos, hacemos ese A/B testing y luego también aparte optimizamos. Es decir, aunque tú sacas un nuevo juego, o sea, un nuevo nivel, por ejemplo, luego se vuelve a pulir el nivel. Cuanto vas teniendo más usuarios, vas viendo, con las métricas del juego, vas viendo donde hay cosas que podían mejorar. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en un juego de puzzle, pues que al final es demasiado difícil. Entonces intentas optimizas para que el puzzle sea un poco más asequible, o al revés, la gente lo está pasando demasiado rápido y no es realmente un reto, entonces lo intentas hacerlo un poco más difícil. Eso hablo de un juego de puzzle, pero también lo puedes hacer con un nivel tipo, pues un shooter de primera persona, por ejemplo, también podría ser el mismo concepto. ¿Más preguntas? Creo que había ahí antes, pero no sé. Vale, perdona, que no te había visto. Antes has comentado un poco de cómo llegar al público, que era muy difícil a nivel artístico para nosotros, ¿no? Hacer videojuegos a nivel artístico y llegar al público, al jugador, ¿no? Pero quiero pensar, por ejemplo, como el videojuego Gris, que básicamente es por su nivel artístico y que llega a eso, a bastantes jugadores. O creo que no es complicado, quiero pensar, o si lo puedes explicar mejor. Es que no... Dices sobre todo en hacer un juego más artístico o hacer un juego más como negocio. ¿Te refieres? ¿O qué te refieres? Como negocio, porque al fin y al cabo Gris ha sido bastante potente a nivel artístico y por eso yo creo que se ha jugado bastante, quiero pensar. Sí. A ver, para no confundir, yo no me refería a que el estilo artístico de un juego sea el problema. Es decir, yo me refiero más a que muchas veces la gente desarrolla un juego pensando realmente en como es una obra de arte, es decir, pensando en su propia necesidad de expresarse. Y hay juegos que son una expresión de pues eso, de su forma de pensar, de lo que está sintiendo en ese momento en su vida, igual el que escribe una canción o el que graba una película independiente, por ejemplo. Pero la mayoría de los juegos intentamos hacerlo pues lo mismo que en el cine, ¿no? El cine que triunfa es el de Marvel, ¿no? El cine que triunfa son la Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera. Es decir, pero claro, esas películas están muy estudiadas, es decir, se hacen análisis de mercado, se sabe exactamente qué tendencias hay, etcétera, etcétera. Eso no quita el hecho, y con los videojuegos pasa lo mismo. Eso no quita, de hecho, al final, si pensáis cuáles son los juegos que más triunfan, incluso en consola, son el Call of Duty de turno, el FIFA de turno, el Assassin's Creed de turno, las franquicias, ¿no? Pues la gente hay una cierta marca que se ha ido desarrollando, la gente, si se va a gastar 60 euros o 70 euros, quiere gastárselo en algo que ya conocen o algo que es familiar. Pero eso no significa que de vez en cuando hay juegos que pueden usar un estilo visual totalmente nuevo, totalmente innovador y que luego triunfan muchísimo. Yo doy un ejemplo que tuve que trabajar con Borderlands. No sé si habéis jugado a Borderlands, pero Borderlands cuando la primera vez que lo enseñamos a la prensa, hace ya, no me acuerdo qué año era, pero 2011 o algo así, o antes, 2010, en un Gamescom, era un juego muy oscuro,
muy realista, bueno, de ciencia ficción, pero como un estilo artístico realista, no tiene nada que ver con lo que vosotros todos conocéis de Borderlands a día de hoy, que es un cel shading, más tipo cómic, mucho más colorido, y eso fue a día de hoy eso se ve como algo súper normal, pero en ese momento era algo bastante revolucionario. Y gracias a ese cambio, creo que en parte, el parte del éxito de la franquicia Borderlands fue por ese cambio. Lo que pasa es que luego acompañó ese cambio también con un estilo más humorístico. Digamos, el contenido en sí acompañó el estilo artístico. Es decir, no quiero confundir o sea, en mi comentario no quería decir que no puedes innovar en la parte artística y la parte visual no es importante. Todo lo contrario, la parte visual, sobre todo en juegos de consola, es a veces uno de los factores más importantes. Incluso en mobile gaming nosotros hacemos muchas pruebas con distintos estilos artísticos de los juegos. Hay un equipo que tiene una idea de un estilo de juego que quiere hacer, pero nosotros en marketing ya al principio con ese concepto de juego probamos distintos estilos artísticos y también distintas temáticas. Temática pirata o temática soldado, por ejemplo. Con el mismo juego, con el mismo concepto de diseño de juego. Y dejamos que el mercado nos diga cuál es el que realmente digamos, tiene más posibilidades de triunfar. Eso no quita el hecho de que la gente artística de desarrollo no tienen también, digamos, un poco su libertad también de expresar digamos, sus habilidades. Lo único que quería diferenciar de que también a veces hay proyectos que no están pensando en la parte comercial, están puramente pensando en la parte, digamos, de el amor al arte, digamos. ¿Alguno más? Sí, última pregunta. Sí. Más es que sé que tienes prisa, Luis, no te quiero... No pasa nada, no, puedo esperar un poquito más. No sé si me pasa a mí solo o más jugadores que se descargan un juego de móvil y lo juega 5 minutos o un día o menos y se lo desinstalan. Entonces, asumo que eso es uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de crear un juego de móvil. ¿Qué soluciones soléis proponer o qué cosas hacéis que el jugador no haga eso? Claro, muy buena pregunta. Lo que hablas es de las cosas más importantes en el modelo free to play, ¿vale? Sea móvil, sea PC, sea consola, el modelo free to play es muy diferente a un juego de 60, 70 euros, donde ya si alguien lo compra se supone que ya tiene una cierta inversión metido en eso. Cuando uno descarga algo, pues la inversión que ha metido pues es el tiempo que le ha tardado en descargar el juego y poco más. Entonces, como bien dices, es muy fácil que la gente abandone el juego si no le convences. Entonces, nosotros hay una cosa que se llama el First Time User Experience, es decir, o FUTUI, que vais a escuchar alguna vez, y eso es lo que se llama es la primera sesión. La primera sesión nosotros realmente nos enfocamos muchísimo en optimizar esa experiencia. Desde la parte de UX, ¿vale? La parte de experiencia pura de lo fácil que es cargar que se inicie el juego, cuánto tiempo de carga hay entre una pantalla y otra, la información, el tutorial, digamos, si hay un pequeño vídeo de introducción, cómo es ese vídeo, todo eso lo vamos midiendo en lo que se llama un funnel analysis, un análisis de funnel, que tenemos una herramienta de tipo Game Analytics o lo que sea, que te permite ver cada paso que da el usuario. Y entonces ves dónde hay los momentos donde la gente abandona el juego, momentos de abandono. Y entonces buscamos los puntos donde hay más abandono para trabajar en esas partes y para intentar, incluso hacemos user testing directamente viendo a los jugadores jugar durante esa primera experiencia, esa primera sesión, para también analizar un poco algo que no nos dice los datos por sí mismo, ¿no? Igual es que no entienden algo, igual hay una cierta frustración, directamente les aburre. Ahora, dicho eso, siempre se hace eso si ya pensamos que tenemos una base sólida. Si no tenemos una base sólida, ya vamos directamente y empezamos de cero. O no de cero, pero volvemos a intentarlo, más que optimizar. De todas maneras, nosotros lo que hablamos son las métricas de retención. Es una de las métricas más importantes en free to play o en Games as a Service en general. Entonces hablamos de retención día 1,
día 3, día 7, día 30. Lo que significa retención día 1 es las personas que vuelven al siguiente día. Y el día 7 es las personas que han vuelto el séptimo día, desde que descargaron al séptimo día. Y tenemos unos benchmarks, unos números, unos objetivos que intentamos estar por encima de ello. Es decir, un juego que tenga una retención día 1 por encima del 50% es muy bueno, muy bueno. Es decir, de toda la gente que descarga el juego, en el mejor de los casos, se quedan al siguiente día solo la mitad. Y de hecho, para juegos tipo más RPG, juegos más de estrategia, si tú tienes un día 1 por encima del 30-33%, también es muy bueno. Es decir, que el 70% de la gente se te va a abandonar ese primer día, porque al final pues no es lo que ellos pensaban que iba a ser, pues porque lo ven demasiado complicado. Entonces, luego también empezamos a mirar otras retenciones. El día 30, por ejemplo, son las métricas más importantes, ¿no? O sea, a los 30 días, ¿cuánta gente está jugando todavía? En un juego de puzzle tipo Candy Crush, por ejemplo, o un juego de estos de Robio, intentamos tener que de entre un 10 y un 15% de los que descargaron a los 30 días siguen jugando. Y si tenemos eso, ya es muy probable que el juego tenga bastante éxito. Entonces, bueno, dependiendo de qué tipo de género de juego, pues tienes distintos objetivos en base a esas métricas y se van optimizando pues, para mejorar. Muy bien, pues Luis, de verdad, muchas gracias. Nada, por verdad que acompañarnos. ha sido un poco técnico al final ahí. No, bueno, pero es importante, es importante. Que vaya bien la vuelta al frío de Invernalia en Helsinki y nos vemos pronto. Nada, Luis. gracias chicos. Bueno, pues...